Capítulo 596. Miércoles Santo. El mayor de los mandamientos y el óbolo de la viuda. Los discursos sobre los escribas y fariseos. Sobre el templo nuevo y sobre los últimos tiempos. Jesús todo blanco y con su túnica de lino entra en el templo que tiene aún más gente que en los días precedentes, pues hace bochorno. Va al atrio de los israelitas a adorar y luego a los pórticos, seguido por mucha gente, y otros ya han cogido los mejores lugares bajo los pórticos, y son por lo general gentiles, los cuales, no pudiendo superar el primer patio y no pudiendo ir más allá del pórtico de los paganos, han aprovechado el hecho de que los hebreos han seguido a Cristo para tomar las posiciones favorables. Pero un grupo muy numeroso de fariseos los descompagina y siempre se muestran igualmente arrogantes, abriéndose paso con desconsideración para acercarse a Jesús que está inclinado hacia un enfermo y esperan a que lo cure, y luego le mandan a un escriba para que le haga unas preguntas. Verdaderamente había habido entre ellos una breve disputa, porque quería haber ido uno, Joel, llamado Alamot, a preguntarle al maestro, pero un fariseo se había opuesto, sosteniendo por los otros que también decían, no, sabemos que estás de la parte del rabí, aunque sea secretamente. Deja que vaya Urías. Urías no, había dicho otro escriba, joven, al que yo no he visto nunca. Urías habla demasiado y bruscamente. Haría que la gente se agitara. Mejor voy yo. Y sin prestar oídos ya a los protestantes de los otros, ni a ninguna otra protesta, se había acercado al maestro, y justo en ese momento en el que Jesús estaba despidiendo al enfermo con estas palabras, ten fe, pues estás curado. Esta fiebre y este dolor no te volverán nunca. Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos de la ley? Y Jesús, que lo tenía a sus espaldas, se vuelve y lo mira, y una luz tenue de sonrisa le ilumina su rostro, y luego levanta la cara, porque tenía la cabeza algo agachada, porque el escriba es de baja estatura y además está inclinado en una actitud reverente, y recorre con su mirada la multitud. Se fija en el grupo de los fariseos y de los doctores, y descubre la cara pálida de Joel que está semi-escondido tras un grueso fariseo que está envuelto en su pomposo manto. Su sonrisa se acentúa y es como una luz que vaya a acariciar al escriba honesto. Luego baja de nuevo la cabeza y mira a su interlocutor y responde. El primero de todos los mandamientos es, escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esto está en el Deuteronomio 6, 4 y 5. Este es el primero y el supremo mandamiento. Y el segundo semejante a este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto está en el Levítico 19 y 18. Y no hay mandamientos mayores que estos que encierran toda la ley y los profetas. Maestro, has respondido con sabiduría y con verdad, y así es. Dios es único y no hay otro Dios aparte de Él. Amarlo con todo el propio corazón y con toda la propia inteligencia y con toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale mucho más que cualquier holocausto y sacrificio. Y pienso mucho en esto cuando medito las palabras davídicas. No te agradan los holocaustos, y el sacrificio a Dios consiste en un espíritu contrito, y esto está en los Salmos 51, 18 y 19. No estás lejos del reino de Dios porque has comprendido cuál es el holocausto que a Dios le agrada. Pero, ¿cuál es, Señor, el holocausto más perfecto? Le pregunta rápidamente y en voz baja el escriba, como si estuviera diciéndole un secreto. Entonces Jesús resplandece de amor, dejando caer esta perla en el corazón de éste, que se abre a su doctrina, a la doctrina del reino de Dios, e inclinado hacia él, le dice, el holocausto perfecto es amar como a nosotros mismos a aquellos que nos persiguen y no tener rencores. El que hace esto poseerá la paz. Está escrito, los mansos poseerán la tierra y gozarán de la abundancia de la paz. Y en verdad te digo que el que sabe amar a sus enemigos alcanza la perfección y posee a Dios.
y el escriba lo saluda con una deferencia y regresa a su grupo, que en voz baja lo censura por haber alabado al maestro y con ira le dicen: ¿Qué le has preguntado en secreto? ¿No será que también te ha seducido a ti? He sentido al Espíritu de Dios hablar por su boca. Eres un necio, ¿es que crees que Él es el Cristo? Sí, creo que lo es. En verdad, dentro de poco veremos vacías nuestros escribas, nuestras escuelas, y los veremos ir errabundos detrás de ese hombre. Pero, ¿en dónde ves en él al Cristo? ¿Qué en dónde? Pues no lo sé, pero sé que siento que es él. Estás loco. Y le vuelven inquietos las espaldas. Jesús ha observado este diálogo, y cuando los fariseos pasan por delante de él en un grupo compacto para marcharse inquietos, los llama y les dice: Escúchenme, porque quiero preguntarles una cosa. Según ustedes, ¿qué les parece? ¿De quién es hijo el Cristo? Será hijo de David, le responden, remarcando el será, porque quieren hacerle comprender que para ellos él no es el Cristo. ¿Y cómo entonces David, inspirado por Dios, le llama Señor diciendo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como los escabeles para tus pies? Si, pues, David llama al Cristo Señor, ¿cómo es que el Cristo puede ser hijo suyo? Y no sabiendo qué responderle, se alejan rumiando su veneno. Jesús se cambia de sitio porque estaba en un lugar, ahora completamente invadido por el sol, y ha ido más allá, donde las bocas del tesoro, junto a la sala de gasofilacio. Este lado todavía está en la sombra y está ocupado por rabíes que arengan con grandes gestos dirigidos a sus oyentes hebreos, los cuales van aumentando con el paso de las horas, como también va aumentando continuamente la gente que afluye al templo. Los rabíes se esfuerzan en demoler con sus discursos las enseñanzas que Cristo ha dado en los días precedentes o esa misma mañana, y a medida que ven que aumenta la muchedumbre de los fieles, más alzan la voz, y en efecto, este lugar, aunque sea muy grande, pulula de gente que va y que viene en todas las direcciones. Hoy, y con insistencia, no antes, veo aparecer la siguiente visión. Al principio veo solo patios y pórticos que reconozco que son del templo, pero veo también a Jesús tan solemne con su túnica de color rojo vivo y manto también rojo más oscuro que parece un emperador. Está apoyado en una enorme columna cuadrada que sostiene un arco del pórtico y me mira fijamente. Me pierdo mirándolo y gozándome en él, al que hacía 2 días que ni veía ni oía. La visión dura así un tiempo largo. Mientras está siendo así, no la transcribo, porque es gozo mío. Pero ahora que veo animarse la escena, comprendo que hay otras cosas y escribo. El lugar se va llenando de la gente que va y que viene en todas las direcciones. Hay sacerdotes y hay fieles, hombres, mujeres y niños. Unos pasean y otros están parados escuchando a los doctores, y otros se dirigen a otros lugares, quizás de sacrificio, tirando de corderitos o llevando palomas. Jesús está apoyado en su columna y mira, y no habla. Incluso en 2 ocasiones en que los apóstoles le han hecho unas preguntas, ha hecho un gesto de negación, pero no ha hablado. Observa atentísimo. Por la expresión parece juzgar a lo que mira. Su mirada y toda su cara me recuerdan el aspecto que le vi en la visión del paraíso cuando juzgaba las almas en el juicio particular. Ahora, naturalmente, es Jesús hombre. Ahí era Jesús glorioso, así que más solemne aún. Pero la mutabilidad del rostro que observa fijamente es igual. Está serio, escrutador, pero si algunas veces refleja una severidad que haría temblar al más descarado, otras se le ve tan dulce, y es una dulzura que tiene una tristeza sonriente y que parece acariciar con la mirada. Parece no oír nada, pero debe de escuchar todo porque cuando de entre un grupo que está separado por bastantes metros y recogido alrededor de un doctor, se alza una voz nasal que proclama:
Más que cualquier otro precepto vale este. Todo lo que es para el templo debe ir al templo. El templo está por encima del padre y de la madre. Y si alguno quiere dar a la gloria del Señor todo aquello que le sobre, puede hacerlo y será bendecido por ello, porque no hay ni sangre ni afecto que sean superiores al templo. Entonces él vuelve lentamente la cabeza en aquella dirección y mira con una cierta expresión que no querría que fuera para mí. Parece mirar en general, pero cuando un viejecito tembloroso va a empezar a subir los 5 escalones de una especie de terraza próxima que parece conducir a otro patio más interior y apoya el bastoncito y casi se cae al trabarse en la propia túnica, Jesús le tiende su largo brazo y lo sujeta y no lo deja hasta que lo ve en seguro. El viejecito levanta la rugosa cabeza y mira a su alto Salvador, susurrando una palabra de bendición, y Jesús le sonríe y le hace una caricia en la cabeza semicalva. Luego vuelve a su columna, a apoyarse en ella, de la cual se separa otra vez para levantar a un niño que se ha soltado de la mano de su madre y que ha caído de bruces contra el primer escalón, justo a sus pies, y que llora, y lo levanta, y lo acaricia, y lo consuela, y la madre azarada le da las gracias, y Jesús le sonríe también a ella, y le da al niño. Pero no sonríe cuando pasa un pomposo fariseo, y tampoco cuando pasan en grupo los escribas y otros que yo no sé quiénes son. Este grupo saluda con exagerados gestos y con los brazos y con exageradas reverencias, y Jesús los mira tan fijamente que parece perforarlos. Saluda, pero sin abierta expresividad, que es su expresión severa. También a un sacerdote que viene, y que debe ser un pez gordo porque la gente se hace a un lado y lo saluda y él pasa pomposo como si fuera un pavo. Jesús lo mira largamente y es una mirada de tales características que el sacerdote, aun estando lleno de soberbia, agacha la cabeza y no saluda, pero no resiste su mirada. Jesús deja de mirarlo para observar a una pobre mujercita vestida de marrón oscuro, que sube tímida los escalones y que se dirige hacia una pared, en que hay como unas cabezas de león con la boca abierta u otros animales parecidos, y muchos van en esa dirección, y Jesús parecía no haberles hecho caso, ahora sigue el camino de la mujer. Sus ojos la miran compasivos y se llena de dulzura cuando ve que alarga una mano y que echa algo en la boca de piedra de uno de esos leones. Y cuando la mujercita, retirándose, le pasa cerca, le dice, la paz a ti, mujer. Y ella, sorprendida, alza la cabeza y se muestra azorada. La paz a ti, le repite Jesús. Ve, porque el Altísimo te bendice. Y la pobrecita se queda estática y luego susurra un saludo y se marcha. Es feliz en medio de su infelicidad, dice Jesús, saliendo de su silencio. Ahora es feliz porque la bendición de Dios la acompaña. Escuchen, amigos, y ustedes que están aquí cerca de mí. ¿Ven a esa mujer? Ella ha dado solo 2 monedas, una cantidad que no es suficiente para comprar la comida de un pájaro enjaulado, y a pesar de esto, ha dado más que todos los que han echado su donativo en el tesoro de la apertura del templo al rayar el alba. Escuchen, he visto a muchos ricos meter en esas bocas dinero suficiente como para darle de comer a ella durante un año, y para revestir su pobreza, que es decente solamente por su limpieza. He visto a ricos meter con una visible satisfacción ahí dentro sumas que hubiesen podido saciar el hambre de los pobres de la ciudad santa durante uno o varios días y hacerles bendecir al Señor, pero les digo en verdad, que ninguno ha dado más que ésta. Su óvulo es caridad, lo demás que he visto no lo es. Lo suyo es generosidad, lo otro no lo es. Lo suyo es sacrificio, lo otro no lo es. Hoy esa mujer no va a comer, porque ya no le queda nada. Antes va a tener que trabajar para ganar algo y así poder dar un pan a su hambre. No tiene a sus espaldas ni riqueza, ni familiares que ganen por ella. Está sola. Y Dios se le ha llevado padre, madre, marido e hijos, y también el poco bien que ellos le habían dejado. Esto más que Dios se lo ha arrebatado, los hombres se lo arrebataron,
Esos hombres que ahora con gestos ampulosos los ven, siguen echando allí lo superfluo, de lo cual mucho ha sido sonsacado con usura de las pobres manos de los débiles y de los hambrientos. Dicen que no hay ni sangre ni afecto que sean superiores al templo y así enseñan a no amar al prójimo. Pero yo les digo que por encima del templo está el amor. La ley de Dios es amor. Y el que no tiene piedad para con su prójimo no ama. El dinero superfluo, el dinero manchado con el fango de la usura y del desprecio y de la dureza del corazón y de la hipocresía, nunca jamás cantará las alabanzas a Dios, ni tampoco atraerá hacia aquel que lo dona la bendición de Dios, porque Dios lo repudia. Enriquece esta caja, pero no es oro para el incienso, sino fango que les sumerge, oh ministros, que no le sirven a Dios, sino más bien a sus propios intereses. Es lazo que los estrangula, doctores, que enseñan una doctrina que es de ustedes y que es veneno y que los corroe. Fariseos, ese resto del alma que todavía tienen. Dios no quiere las cosas que sobran, por eso no sean Caínes. Dios no quiere el fruto de la dureza del corazón. Dios no quiere lo que alzando la voz del llanto dice, debía saciar a un hambriento, pero le he negado eso a él para crear la pompa aquí dentro. Debía ayudar a un padre anciano, a una madre caduca, pero se los he negado porque esa ayuda no habría sido conocida por la gente. Debo emitir mi sonido para que el mundo vea al donador. No, Rabí, que enseñas que ha de darse a Dios todo lo que sobra, y que es lícito de negar al padre y a la madre para darle a Dios. El primer precepto es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con toda tu fuerza. Por tanto, no es lo superfluo, sino lo que es sangre nuestra, lo que hay que darle, amando, sufrir por él, sufrir, no hacer sufrir. Y si dar mucho cuesta, porque despojarse de las riquezas no nos gusta, y el tesoro es el corazón del hombre, que es vicioso por naturaleza, precisamente porque cuesta, hay que dar. Por justicia, porque todo lo que uno tiene, lo tiene por solo la bondad de Dios, por amor, porque es prueba de amor amar el sacrificio para darle alegría al amado, sufrir por ofrecer, pero repito, sufrir, no hacer sufrir. Porque el segundo precepto dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley especifica que después de Dios, los padres son el prójimo a quienes estamos obligados a ayudar y honrar. Por lo cual les digo en verdad que aquella pobre mujer ha comprendido la ley mejor que los sabios y está más justificada que todos los demás y bendecida porque en su pobreza ha dado a Dios todo, mientras que ustedes le dan lo que a ustedes les es superfluo y lo dan para crecer en la estima de los hombres. Y sé que me odian porque hablo así, pero mientras esta boca pueda hablar, hablará de esta manera. Unen al odio de ustedes a mi desprecio, hacia la pobrecita a la que yo alabo, y ustedes desprecian. Pero ustedes no piensan que estas dos piedras van a ser un doble pedestal para la soberbia de ustedes y serán la muela que les va a triturar. Vámonos, dejemos que las víboras se muerdan, aumentando así su veneno. Los que tengan el corazón puro, bueno, humilde y contrito, y quieran conocer el verdadero rostro de Dios, que me sigan. Apóstoles, discípulos y numerosa gente lo siguen, en un grupo compacto mientras que él regresa al lugar del primer cerco, que está casi resguardado por la muralla del templo, al lugar que conserva un poco de frescor, y es que este día se siente un fuerte bochorno. Ahí, estando la tierra revuelta por las pezuñas de los animales y sembrada de las piedras que han servido a los mercaderes y a los cambistas para sujetar sus recintos y sus toldos, allí no están los rabíes de Israel, los cuales permitían que en el templo se montara un mercado, pero sentían repulsa de llevar las suelas de sus sandalias a los lugares donde malamente estaban canceladas las huellas de los cuadrúpedos que apenas unos días antes habían sido desalojados de allí.
Jesús no siente esta repulsa y ahí se refugia dentro de un círculo denso de oyentes, pero antes de hablar, llama a sus apóstoles y les dice, vengan y escuchen bien. Ayer querían saber muchas de las cosas que voy a decir ahora. A ellas aludí vagamente mientras que descansábamos en el huerto de José, así que estén bien atentos porque son grandes lecciones para todos y sobre todo para ustedes, ministros y continuadores míos. Oigan, en la cátedra de Moisés, en el momento justo, se sentaron los escribas y los fariseos. Tiempos tristes estos para la patria. Y esto está en Esdras del 1 al 10, y en Nehemías del 1 al 13, y en la primera de Macabeos 1 y 2. Terminado el destierro de Babilonia, reconstruida la nación por la magnanimidad de Ciro, los dirigentes del pueblo sintieron la necesidad de reconstruir también el culto y el conocimiento de la ley, porque hay de aquel pueblo que no los tenga como defensa, guía y apoyo contra los más poderosos enemigos de una nación, que son la inmoralidad de los ciudadanos y la rebelión contra los jefes, y la desunión entre las distintas clases y los grupos, los pecados contra Dios y contra el prójimo, la irreligiosidad, elementos todos que son denigradores por sí mismos y por los castigos celestes que provocan. Surgieron, pues, los escribas o los doctores de la ley para poder adoctrinar al pueblo que, hablando el lenguaje caldeo, que es herencia del duro destierro, no comprendía ya las escrituras redactadas en hebreo puro. Surgieron con ayuda de los sacerdotes, que eran insuficientes en número para acometer la tarea de adoctrinar a las multitudes, un laicado culto y dedicado a honrar al Señor, llevando el conocimiento de Él a los hombres y a los hombres a Él. Tuvo su razón de ser e incluso hizo un bien, porque recuerden esto todos. Incluso las cosas que por debilidad humana luego degeneran, como fue esta, que se corrompió en el transcurso de los siglos, tienen siempre algo bueno y una razón al menos inicial de ser. Y es por ello que el Altísimo permite que surjan y que se mantengan hasta que colmada la medida de su degradación, Él las desbarata. Vino luego de la transformación de la secta de los asidios, la otra secta, la de los fariseos, surgida para sostener con la más rígida moral, la más intransigente obediencia a la ley de Moisés y el espíritu de independencia de nuestro pueblo cuando el partido helenista que se había formado por las presiones y las seducciones que comenzaron en tiempos de Antíoco Epífanes y que pronto se transformaron en persecuciones contra los que no cedían a las presiones de este hombre astuto, que más que con sus armas contaba con la disgregación de la fe en los corazones, buscando reinar en nuestra patria, trataba de esclavizarnos. Recuerden también esto. Teman más las fáciles alianzas y los halagos de un extranjero que a sus legiones, porque si son fieles a las leyes de Dios y de la patria, van a vencer aunque estén rodeados de ejércitos poderosos, pero si el sutil veneno, dado como miel embriagadora por el extranjero que ha hecho planes sobre ustedes, les corrompe, entonces Dios les va a abandonar por los pecados de ustedes y se van a quedar vencidos y sujetos e incluso sin que el falso aliado presente cuenta de la batalla contra el suelo de ustedes. Ay de aquel que no esté alerta como el vigilante escolta y no rechace la insidia sutil de uno que es astuto y falso y que esté a su lado, o sea, aliado o dominador, y que empieza su dominación sobre los individuos, enervando el corazón de ellos y corrompiéndolo con usos y con costumbres que no son nuestros y que no son santos, y que por tanto los hacen no gratos al Señor, ay de él. Traigan todos a la memoria las consecuencias que le ha acarreado a la patria el que alguno de sus hijos haya adoptado usos y costumbres del extranjero para atraerse sus simpatías y gozar. Buena cosa es la caridad con todos, e incluso con los pueblos que no tienen nuestra fe, y que no tienen nuestros usos, y que a lo largo de los siglos nos han perjudicado, pero el amor a estos pueblos, que siguen siendo nuestro prójimo, nunca debe haceros repudiar la ley de Dios y de la patria por el cálculo de algún beneficio arrebatado así a los pueblos vecinos. No. Los extranjeros desprecian a aquellos que se manifiestan serviles hasta el punto de repudiar las cosas más santas de la patria. El respeto y la libertad no se obtienen renegando del padre y de la madre, o de Dios y de la patria.
Fue pues una cosa buena el que en su debido momento surgieran también los fariseos para poner un dique contra el desbordamiento fangoso de los usos y las costumbres extranjeros. Lo repito, toda cosa que surge y que dura tiene su razón de ser, y hay que respetarla, si no por lo que hace, por lo que hizo. Y si ahora es culpable, no es función de los hombres el vituperarla, y menos aún arremeter contra ella, porque hay quien sabe hacerlo, Dios, y aquel al que Dios ha enviado, y tiene el derecho y el deber de abrir su boca y los ojos de ustedes para que ustedes y ellos conozcan el pensamiento del Altísimo y obren con justicia. Yo y ningún otro, yo, porque hablo por el mandato divino, yo, porque puedo hablar, no teniendo en mí ninguno de los pecados que les escandalizan cuando los ven, cometidos por los escribas y los fariseos, pero que sí pueden también ustedes los cometen. Jesús, que había empezado en un tono bajo su discurso, ha ido alzando la voz y en estas últimas palabras está en potente, como toque de trompeta. Hebreos y gentiles respectivamente están centrados en lo que dice o simplemente están atentos. Y si los primeros aplauden cuando Jesús recuerda a la patria y llama abiertamente por sus nombres a los que extranjeros los han sometido y les han hecho sufrir, los otros admiran la forma oratoria del discurso y se felicitan por estar presentes en este discurso digno, según comentan entre ellos, de un gran orador. Jesús baja de nuevo la voz al reanudar su discurso. Les he dicho esto para recordarles la razón de ser de los escribas y los fariseos, y cómo y por qué se han sentado en la cátedra de Moisés, y cómo y por qué hablan, y no son vanas sus palabras. Hagan pues lo que dicen, pero no los imiten en sus acciones, porque dicen que se debe actuar de un cierto modo, pero luego no hacen lo que dicen que debe ser hecho. Efectivamente, enseñan las leyes de la humanidad y del Pentateuco, pero luego cargan con pesos grandes e insoportables e inhumanos a los demás, mientras que respecto a sí mismos ni siquiera extienden un solo dedo. Y no solo para llevar esos pesos, sino tampoco para tocarlos. Su regla de vida es ser vistos y ser notados y aplaudidos por sus obras, y las hacen de manera que puedan ser vistas para que sean alabados por ellas, e infringen la ley del amor, porque les gusta definirse separados y desprecian a los que no pertenecen a su secta y exigen el título de maestros y un culto por parte de sus discípulos, cosas que ellos no dan a Dios. Dioses se creen por la sabiduría y el poder, y superiores al Padre y a la Madre, y quieren ser en el corazón de sus discípulos, y pretenden que su doctrina supere a la doctrina de Dios, y exigen que sea practicada al pie de la letra, aun siendo una manipulación de la verdadera ley, e inferior a ella, y más aún que este monte respecto a la altura del gran Hermón, que supera a toda Palestina. Son herejes, creyendo algunos como los paganos en la metempsicosis y en la fatalidad, y negando los otros lo que los primeros admiten. Y si no de resultado, sí de hecho, lo que Dios mismo ha dado como fe, es decir, que Él es el único Dios, al que se le debe dar culto, y que el Padre y la Madre van después solo de Dios, y que como tales tienen el derecho de ser obedecidos más que un maestro no divino. Porque si yo ahora les digo que el que ama al padre y a la madre, más que a mí, no es apto para el reino de Dios, ciertamente no es para inculcarles el desamor hacia sus padres, o a quienes deben el respeto y la ayuda, y a quienes no es lícito privar de una ayuda diciendo que es dinero del templo, u hospitalidad, diciendo mi cargo lo prohíbe, o la vida, diciendo te mato porque amas al maestro. Y se los digo para que tengan el amor justo a los padres, o sea, un amor paciente y fuerte dentro de su mansedumbre, un amor que sin caer en el aborrecimiento del padre o de la madre y que pecan y causan dolor, y no siguiéndoos por el camino de la vida, la mía, sabe elegir entre la ley mía y el egoísmo y el abuso familiares. Amen a los padres y obedézcanlos en todo lo que es santo, pero estén dispuestos a morir, no a dar muerte, sino a morir. Digo, si quieren inducirse a traicionar la vocación que Dios ha puesto en ustedes, a ser ciudadanos del reino de Dios y que yo he venido a formar.
No imiten a los escribas y a los fariseos, que son divididos entre sí, aunque finjan que están unidos. Ustedes, discípulos de Cristo, estén verdaderamente unidos los unos para con los otros. Los jefes, sean dulces con los subordinados con los jefes, una cosa sola en el amor y en el fin de su unión, conquistar mi reino y estar a mi derecha en el eterno juicio. Recuerden que un reino dividido deja de ser un reino y no puede subsistir. Estén pues unidos entre ustedes en el amor a mí y a mi doctrina, que es el distintivo del cristiano. Ese será el nombre de mis discípulos, sea el amor y la unión, la igualdad entre ustedes en lo tocante al vestir, la comunidad de bienes, la fraternidad de los corazones, todos para uno y uno para todos. Y quien dé, que lo haga con humildad, y quien no tiene, que acepte con humildad, y humildemente les ponga sus necesidades a sus hermanos, sabiendo que son eso, hermanos, y que los hermanos escuchen amorosamente lo tocante a las necesidades de sus otros hermanos, sintiéndose verdaderamente hermanos de estos. Recuerden que el maestro de ustedes a menudo pasó hambre, frío y otras mil necesidades e incomodidades, y humildemente él, siendo el Verbo de Dios, las expuso a los hombres. Recuerden que hay un premio reservado para quien es misericordioso, hasta solo en ofrecer un sorbo de agua, y recuerden que dar es siempre mejor que recibir, que recordando estas tres cosas al pobre, halle así el pobre la fuerza de pedir sin sentirse humillado, pensando que yo lo hice antes que él, de perdonar si lo rechazan, pensando que muchas veces al Hijo del Hombre le fueron negados el sitio y el alimento que se dan a los perros y éstos cuidan al rebaño, y que el rico halle la generosidad de dar sus riquezas pensando que la vil moneda y el odioso dinero, sugerido por Satanás, causa de los 9 décimos de las desgracias del mundo, si es dado por amor, se transforma en una gema inmortal y paradisiaca. Vístanse con las virtudes, porque han de ser estas ricas, pero sólo conocidas por Dios, y no hagan como los fariseos, que llevan las filacterias más anchas y las franjas más largas, y buscan los primeros puestos en las sinagogas y las reverencias en las plazas, y quieren que el pueblo los llame rabí. Solo uno es el Maestro, es el Cristo. Ustedes, que en el futuro van a ser los nuevos doctores, les hablo a ustedes, apóstoles míos y discípulos. Recuerden que solo yo soy el maestro de ustedes, y los seguiré, y seguiré siendo su maestro cuando yo ya no esté aquí entre ustedes, porque solo adoctrina la sabiduría. Así pues, no dejen que se les llame maestros, porque ustedes mismos son discípulos. No exijan ni dejen el nombre de Padre a nadie en la tierra. No le digan a nadie Padre en esta tierra, porque hay uno solo, que es el Padre de todos, el Padre de ustedes que está en los cielos, y que esta verdad les haga sabios en el hecho de sentirse verdaderamente todos hermanos entre ustedes, y bien sea los que dirigen, y bien los que son dirigidos, y ámense, pues, como buenos hermanos, y tampoco quiera ser llamado guía ninguno de los que dirigen, porque es solo uno el guía de ustedes, y es guía común, y este es el Cristo. El mayor de entre ustedes, que sea servidor de ustedes. Eso no es humillarse, el ser siervo de los siervos de Dios, sino que es más bien imitarme a mí, que fui manso y humilde, y estuve siempre dispuesto a tener amoras y a mis hermanos en la carne de Adán, y ayudarlos con el poder que como Dios yo tengo en mí. Y yo no he humillado lo divino, sirviendo a los hombres, porque el verdadero rey es aquel que sabe dominar no tanto sobre los hombres, cuanto sobre las pasiones del hombre, de las cuales la primera es la necia soberbia. Recuerden esto, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. La mujer de que habló el Señor en el segundo del Génesis, la Virgen de quien se habla en Isaías del 7 al 14, la Madre Virgen del Emanuel profetizó del 21 en el 5 esta verdad del tiempo nuevo, cantando, el Señor ha derribado a los poderosos de su trono y ha ensalzado a los humildes. La sabiduría de Dios hablaba en los labios de aquella que era la Madre de la Gracia y el trono de la sabiduría. Y yo repito las inspiradas palabras que me alabaron, unido al Padre y al Espíritu Santo, por nuestras obras admirables, cuando sin el detrimento para la Virgen yo, el hombre, me formaba en su seno, sin dejar por esto de ser Dios.
que sean norma para aquellos que quieran dar a la luz al Cristo en sus corazones y entrar así en el reino de Dios. No tendrán a Jesús el Salvador, ni a Cristo el Señor, ni tendrán el reino de los cielos los soberbios, los fornicadores, los idólatras, los que se adoran a sí mismos y los que adoran su propia voluntad. Por tanto, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que creen que pueden cerrar con sus impracticables sentencias, porque realmente serían, si estuvieran avaladas por Dios, cierre inquebrantable para la mayoría de los hombres, que ustedes creen que pueden dejar plantados ante la puerta del reino de los cielos a los hombres, que a Él levantan su espíritu para hallar fuerza a su penosa jornada terrenal. Hay de ustedes que no entran y que no quieren entrar porque no acogen la ley del celeste reino y no dejan entrar a los otros que están ante esa puerta a la que ustedes, intransigentes, refuerzan con cerrojos y no son puestos por Dios. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones, y por esto van a sufrir un juicio severo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que van por el mar y la tierra consumiendo haberes, y no son de ustedes, para conseguir solamente un prosélito, y una vez que lo consiguen le hacen el doble que ustedes, hijo de infierno. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si uno jura por el templo, nada es su juramento, pero si jura por el oro del templo, queda obligado. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica al oro? Y que dicen, si uno jura por el altar, su juramento no tiene valor, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces es válido su juramento y a él queda obligado. Ciegos, ¿qué es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Así pues, el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que el altar tiene encima, y el que jura por el templo, jura por el templo y por aquel que en él mora, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en ese trono está sentado. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan los diezmos de la menta y de la ruda, y del anís y del comino, y luego descuidan los preceptos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las virtudes que hay que tener, sin descuidar las otras, que son cosas menores. Guías ciegos, que filtran las bebidas por miedo a contaminarse bebiendo una mosquita que está ahogada y que luego se tragan un camello sin sentirse impuros por esto. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que lavan por fuera la copa y el plato, pero por dentro están henchidos de ambición y de inmundicia. Fariseo ciego, lava primero lo que dentro de tu copa y de tu plato, y de forma que también lo de fuera quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que violan como murciélagos y vuelan también en las tinieblas por las obras de ustedes de pecado y que pactan por la noche con paganos y bandidos y traidores y luego por la mañana canceladas sus huellas y las huellas de lo oculto y de los pactos que hicieron y que están ocultos, sí que suben al templo elegantemente vestidos. Hay de ustedes que enseñan las leyes de la caridad y de la justicia contenidas en el Levítico, y que luego son ambiciosos y ladrones y falaces y calumniadores y opresores e injustos, vengativos, aborrecedores, y que llegan a derribar a quien les cause fastidio, aunque sea de su propia sangre y a repudiar a la Virgen que se casó con ustedes y a los hijos de ella, tenidos porque padecen alguna desventura, y a acusar de adulterio a la mujer de ustedes que ya no les gusta, o acusarla de enfermedad o de impureza, para quedar libres de ella ustedes que son impuros en el corazón y que son libidinosos, aunque no lo parezca, ante los ojos de la gente que no conoce los actos de ustedes. Ustedes son semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, mientras que por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Pues lo mismo les sucede a ustedes, sí, lo mismo. Por fuera ustedes parecen justos, pero por dentro están henchidos de hipocresía y de iniquidad.
Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que van a erigirse suntuosos sepulcros y van a ver a los profetas y embellecen las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos sido cómplices y partícipes de los que derramaron la sangre de los profetas, y así ustedes testifican contra ustedes mismos, porque son descendientes de aquellos que mataron a sus profetas, y ustedes además colman la medida de sus padres, serpientes y raza de víboras. ¿Cómo se van a librar de la condenación en la gehenna? Por esto, yo, que soy palabra de Dios, les digo, yo, Dios, les voy a enviar nuevos profetas y sabios, y nuevos escribas, y de estos a una parte los van a matar, y a una parte los van a crucificar, y a una parte los van a flagelar en sus tribunales, y en sus sinagogas, y fuera de sus murallas, y a otra parte los van a perseguir de ciudad en ciudad, hasta que recaiga sobre todos ustedes la sangre que es justa derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel, y esto está en el Génesis 4:8, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías. Esto está en el segundo de Crónicas 24 y del 20 al 22. Al que ustedes dieron muerte entre el atrio y el altar, porque por amor a ustedes les había recordado el pecado de ustedes para que se arrepintieran de él y volvieran al Señor. Así es, odian a los que quieren el bien de ustedes y amorosamente llaman así a los senderos de Dios, pues en verdad les digo que todo esto está para cumplirse, tanto el delito como las consecuencias. Y en verdad les digo que todo esto sí que se cumplirá con esta generación. Oh Jerusalén, 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 que apedreas a los que te son enviados y que matas a tus profetas, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y tú no has querido? Pues oye esto, oh Jerusalén, escuchen todos ustedes los que me odian y los que odian todo lo que de Dios viene. Escuchen los que me aman, y se van a ver envueltos en el castigo reservado para los perseguidores de los enviados de Dios. Y oigan también ustedes, que no son de este pueblo, pero que igualmente me están escuchando. Escuchen para saber quién es el que les está hablando y que predice, sin necesidad de estudiar el vuelo o el canto de los pájaros, ni los fenómenos celestes y las vísceras de los animales sacrificados, ni la llama y el humo de los holocaustos, porque todo el futuro es presente para aquel que les está hablando ahora. Escuchen, van a dejar desierta esta casa de ustedes, y yo lo digo, dice el Señor, que no volverán a verme, hasta que también ustedes no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está visiblemente cansado y sudoroso por el esfuerzo del largo e impetuoso discurso y por el bochorno de este día sin viento, oprimido contra el muro por una multitud que es objeto de los dardos de numerosísimas pupilas, sintiendo todo el odio que lo escucha desde los pórticos del patio y de los paganos, y todo el amor o al menos la admiración que lo rodea, y que no se preocupa del sol que incide sobre las espaldas y en las caras enrojecidas y sudadas, y se le ve verdaderamente sin fuerzas y necesitado de descanso, y lo busca diciendo a sus apóstoles y a los 72, que como cuñas se han ido abriendo lentamente paso entre el gentío y ahora están en la primera línea, y es barrera de amor fiel en torno a él. Vamos a salir del templo y vamos a un lugar despejado entre los árboles. Yo necesito sombra y silencio y frescor, y en verdad este lugar parece arder ya con el fuego de la ira celeste. Le dejan el paso, pero no sin dificultad. Así, pueden salir por la puerta más cercana donde Jesús se esfuerza en despedir a muchos, pero sin conseguirlo. Quieren seguirlo a toda costa. Entretanto, los discípulos observan el cubo del templo. Es centelleante bajo el sol y casi cenital, y Juan de Éfeso llama la atención del maestro acerca de la robustez de la construcción. Mira qué piedras, qué construcción. Sí, pues de esto no va a quedar piedra sobre piedra, le responde Jesús. ¿No? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Le preguntan muchos. Pero en eso Jesús no habla. Baja el Moria y sale a buen paso de la ciudad, cruzando Ofel,
y la puerta de Efraín, o lo mismo que es la fuerza del estiércol, para refugiarse en la espesura de los jardines del rey lo antes que puede, o sea, cuando los que se han obstinado en seguirlo y los que no son ni apóstoles ni discípulos se marchan lentamente, cuando Manajén, que ha mandado abrir las pesadas cancillas, pasa adelante solemne para decir a todos, márchense, porque aquí entran solo los que yo quiero. Sombras, silencio, perfume de flores, aromas de alcanfor y claveles, canela, espliego y mil otras hierbas olorosas y frufru de arroyos alimentados sin duda de las fuentes y cisternas cercanas, bajo galerías de frondas y trinar de pájaros, hacen de este lugar un sitio de descanso que es paradisiaco. La ciudad, con sus calles estrechas y obscuras, donde hay bóvedas o segadoras cosas de sol, o con sus olores y con sus hedores y con sus alcantarillas que no siempre son limpias, y de calles recorridas por demasiados cuadrúpedos como para estar limpias, especialmente las de segundo orden, parece estar a muchas millas de distancia. El guardián de los jardines debe conocer muy bien a Jesús porque lo saluda con el respeto y confidencia al mismo tiempo, y Jesús le pregunta acerca de sus hijos y de su esposa. El hombre quisiera recibir en su casa a Jesús, pero el maestro prefiere la paz fresca y reposante del vasto jardín del rey, un verdadero parque de delicias, y antes de que los dos incansables y fidelísimos servidores de Lázaro se marchen por la cesta de la comida, Jesús les encarga digan a las amas de ustedes que vengan. Estaremos aquí algunas horas con mi madre y las discípulas fieles, y será muy dulce. ¿Estás muy cansado, maestro? Tu cara lo dice, le observa Manajén. Sí, tanto que no he tenido fuerzas para proseguir. Yo te había ofrecido estos jardines varias veces en estos días. Bien sabes lo contento que estoy de poder ofrecerte paz y descanso. Lo sé, Manajén. Y ayer quisiste ir a ese triste lugar de aledaños tan áridos y tan extrañamente escaso de vegetación, este año tan cercano a esa triste puerta. Quise dar esa satisfacción a mis apóstoles. Son niños en el fondo, niños grandes. Míralos ahí, cómo descansan felices. En poquísimo tiempo, olvidados de todo lo que fermenta contra mí tras esas murallas, y olvidados de que estás también muy afligido. Pero no creo que haya mucho de qué alarmarse. Me parecía más peligroso el lugar otras veces. Jesús lo mira y calla. ¿Cuántas veces veo a Jesús mirar y callar así en estos últimos días? Luego se pone a mirar a los apóstoles y discípulos, y ellos se han quitado las prendas que cubrían sus cabezas y se han despojado de los mantos y de las sandalias, y ahora se refrescan las caras y las extremidades en los frescos regatos. Muchos de los 72, y ahora creo que en realidad son muchos más, los imitan. Y todos unidos por la fraternidad de ideales, se echan a descansar acá o allá, un poco distantes, para dejar a Jesús que descanse tranquilo. También Manajén lo deja en la paz y se retira. Todos respetan el descanso del maestro, que está cansadísimo y que ha buscado el refugio bajo una tupidísima pérgola de jazmines en flor, hecha en una forma de cabaña aislada por un anillo de aguas que fluyen susurrantes por un canalillo en que se bañan las hierbas y las flores. Un verdadero refugio de paz al que se accede por un puentecito de 2 palmos de ancho y 4 palmos de largo, cuya barandilla es toda una guirnalda de corolas de jazmines. Regresan los servidores, aumentados en número, porque Marta ha querido asistir a todos los siervos del Señor, y refieren que las mujeres estarán allí un poco después. Jesús entonces manda llamar a Pedro y le dice, junto con mi hermano Santiago, bendice, ofrece y distribuye como yo lo hago. Distribuir, sí, pero bendecir no, Señor, porque eso te corresponde a ti. Ofrecer y bendecir no a mí. Cuando lejos de mí estabas a la cabeza de tus compañeros, ¿no lo hacías? Sí lo hacía, Señor, pero entonces lo hacía por fuerza. Ahora, como tú estás con nosotros, bendices tú. Todo me parece mejor cuando ofreces para nosotros y distribuyes. Y el fiel Simón abraza a su Jesús
que está cansadamente sentado en esa sombra y baja su cabeza para apoyársela en el hombro, feliz de poderlo abrazar y de besar así. Jesús se levanta y lo complace, y va hacia los discípulos, y ofrece, y bendice, y reparte el alimento, y los mira mientras que comen contentos, y les dice, después duerman y descansen mientras aún hay tiempo, y para que puedan velar y orar cuando necesiten hacerlo, sin que la fatiga y el cansancio carguen de sueño los ojos de ustedes y el espíritu de ustedes cuando sea necesario que estén preparados y bien despiertos. ¿No te quedas aquí con nosotros? ¿No comes? Déjenme descansar, solo eso necesito. Coman, coman. Acaricia al pasar a los que encuentran su camino y vuelve a su lugar. Dulce y suave es la llegada de la madre al lado de su hijo. María camina segura, porque Manajén, que ha estado vigilando en la cancilla, menos cansado que los otros, le señala el lugar donde Jesús está. Las otras, todas las discípulas hebreas y Valeria como única representante de las romanas, están paradas un rato en el silencio, para no despertar a los discípulos que duermen bajo la fresca sombra de los frondosos árboles y que parecen ovejas recostadas en la hierba en la hora sexta. María entra bajo la pérgola de jazmines sin hacer crujir el pequeño puente de madera ni los guijarros del suelo, y con más cautela aún se acerca a su hijo, que vencido por el cansancio se ha dormido. Apoya la cabeza en la mesa de piedra y con el brazo izquierdo como almohada debajo del rostro cubierto por el pelo, María se sienta, paciente, al lado de su criatura cansada, y lo contempla mucho. Una sonrisa doliente y amorosa se dibuja en sus labios, mientras quedamente le caen en el regazo gotas de llanto. Pero si sus labios están cerrados y mudos, su corazón ora con toda la fuerza que posee, y la potencia de esa oración y de su sufrimiento se percibe en la posición de sus manos, unidas sobre el regazo, apretadas, entrelazadas, para que no tiemblen, aunque a pesar de esto, las recorre un leve temblor. Manos que se desunen solo para alejar a una mosca que es insistente y que quiere posarse en el durmiente y que podría despertarlo. Es la madre que vela a su hijo, y es el último sueño que podrá velar de su hijo. Y si bien la cara de la madre en este miércoles pascual es distinta de la madre en la natividad del Señor, porque el dolor la quiebra y la surca, la dulce pureza amorosa de la mirada, el trémulo esmero, son iguales que los que tenía cuando, inclinada sobre el pesebre de Belén, protegía con su amor el primer incómodo sueño de su criatura. Jesús se mueve y María se enjuga rápidamente los ojos para no mostrar lágrimas a su hijo. Pero Jesús no se ha despertado, solo ha cambiado la postura de la cabeza, volviéndola para la otra parte. Así que María vuelve a su inmovilidad y vela. Pero algo traspasa el corazón de María, y es que oye a su Jesús llorar en el sueño y susurrar con un bisbiseo confuso. Habla con la boca apretada contra el brazo y la túnica, el nombre de Judas. María se levanta, se acerca, se inclina hacia su hijo. Sigue ese confuso bisbiseo con las manos apretadas contra el corazón, porque lo que dice Jesús, aunque está fragmentado, no lo es tanto como para no poder seguirlo, y permite comprender que sueña una y otra vez el presente y el pasado, y luego también el futuro, hasta que con un brusco movimiento, como para huir de alguna cosa horrenda, se despierta, mas encuentra el pecho de su madre, y los brazos de su madre, y la sonrisa de su madre, la dulce voz de su madre, su beso, su caricia, el leve roce de su velo sobre su rostro, para enjugar lágrimas y sudor, mientras le dice, estabas incómodo y soñabas, estás sudoroso y cansado, hijo mío, y le pone en orden el pelo, que está alborotado, y le seca la cara y lo besa, ciñéndolo con su brazo y apoyándolo sobre su corazón, porque no puede ya recogerlo en su regazo como cuando era pequeñito. Jesús le sonríe diciendo, siempre eres la madre, la que consuela, la que compensa todo, la madre mía.
La sienta a su lado y deja una mano desmayada en su regazo. María toma esa mano larga, tan señoril y al mismo tiempo tan fuerte, de artesano, entre sus manos pequeñas y acaricia sus dedos y el dorso y alisa las venas que se habían hinchado pendiendo durante el sueño y trata de distraer su atención a otras cosas. Hemos venido y estamos aquí todas, incluso Valeria. Las otras están en la Antonia. Las ha llamado Claudia, que según la liberta está muy triste. Dice que no sé por qué cosa siente los presagios de mucho llanto y supersticiones. Y solo Dios conoce las cosas. ¿En dónde están las discípulas? Allá, a la entrada de los jardines. Marta quería prepararte alimentos y refrescos y bebidas reconfortantes, pensando en lo mucho que te cansas, y así lo ha hecho. Pero yo, mira, esto siempre te gusta y te lo he traído. Es mi parte. Es mejor porque es de mamá. Y le muestra miel y una pequeña torta de pan. Y extiende la miel en la torta y se la da a su hijo, diciendo, como en Nazaret, cuando descansabas durante la hora más tórrida y luego te despertabas sudoroso, y yo venía de la gruta fresca con esta miel reconfortante. Se corta porque le tiembla la voz, y su hijo la mira y le dice, y cuando estaba José, traías para dos la comida y el agua fresca de la tinaja, que era porosa y que habías tenido en la corriente, para que estuviera más fresca, y todavía la hacían más fresca los tallitos de la menta silvestre que tú echabas dentro. ¿Cuánta menta? Allá, bajo los olivos. ¿Y cuántas abejas en las flores de la menta? Y nuestra miel tenía siempre un poco el sabor de ese perfume. Piensa y recuerda. Hemos visto al feo, ¿sabes? José se ha retrasado porque tenía a uno de los hijos un poco enfermo, pero mañana seguro que estará aquí con Simón. Salomé de Simón guarda nuestra casa y la de María. Mamá, cuando te quedes sola, ¿con quién vas a estar? Con quien tú digas, hijo mío. Te obedecía antes de tenerte, hijo, y seguiré haciéndolo después de que tú me dejes. Y le tiembla la voz, pero la sonrisa es heroica en sus labios. Tú sabes obedecer, y cuánto descanso es estar contigo, porque, ¿ves, mamá? El mundo no puede comprender, pero yo encuentro un completo descanso con los obedientes. Sí, Dios descansa con los obedientes. Dios no se habría visto sufriendo ni importunándose si la desobediencia no hubiera venido al mundo. Todo sucede porque no se obedeció. Por esto es el dolor del mundo, y por esto es nuestro dolor, pero también nuestra paz, Jesús, porque sabemos que nuestra obediencia consuela al Eterno. Oh, para mí en particular, ¿qué cosa es este pensamiento? Yo, criatura, puedo consolar a mi Creador. Oh, alegría de Dios. No sabes, oh alegría nuestra, qué son para nosotros estas palabras tuyas. Superan a las armonías de los celestes coros. Bendita, bendita que me enseñas la última obediencia, y con este pensamiento me la haces tan grata de cumplir. Tú no necesitas que yo te enseñe, Jesús mío, porque yo todo lo he aprendido de ti. Todo ha aprendido de ti, Jesús, de María de Nazaret, el hombre. Era tu luz la que de mí salía, la luz que eres tú, y que iba a la luz eterna, anonadada bajo la figura del hombre. Me han referido los hermanos de Juan a las palabras que has pronunciado, y estaban arrobados de admiración, y te has mostrado contundente con los fariseos. Es la hora de las supremas verdades, mamá. Para ellos no pasan de verdades muertas, pero para los otros van a ser verdades vivas. Y con el amor y el rigor, tengo que intentar la última batalla para arrancarlos de las manos del mal. Es verdad, me han dicho que Gamaliel, que estaba con otros en una de las salas de los pórticos, ha dicho, al final, estando muchos inquietos, cuando uno no quiere ser censurado, obra como un justo, y que después de esta observación se ha marchado. Y me alegra que el rabí me haya oído. ¿Quién te lo ha dicho? Lázaro.
Y a él se lo ha dicho Eleazar, que estaba en la sala con los otros. Lázaro ha venido a la hora sexta, ha saludado y se ha vuelto a marchar sin prestar oídos a sus hermanas, que querían que estuviera en casa hasta la puesta del sol. Ha pedido que mandaras a Juan o a otros a recoger la fruta y las flores, que están ya en su punto. Mandaré mañana a Juan. Lázaro viene todos los días, pero María se intranquiliza porque dice que parece una aparición. Sube al templo, vuelve y da una serie de indicaciones y se marcha otra vez. También Lázaro sabe obedecer, porque yo le he dicho que lo haga así, porque también lo están acechando a él. Pero no se lo digas a sus hermanas, no le sucederá nada. Ahora vamos donde las discípulas. No te muevas, voy a llamarlas yo. Todos los discípulos duermen. Los dejaremos que duerman. Por la noche duermen poco porque yo los instruyo en la paz del Getsemaní. Y María sale y regresa con las mujeres, que por lo leves que son sus pasos, se diría que han dejado los pesos. Los saludan con una profunda expresión de respeto familiar y solo en María de Cleofás. Marta, de una bolsa grande, extrae una tinajilla resumante, mientras que María saca de un recipiente también poroso piezas de fruta fresca que es venida de Betania y las pone encima de la mesa al lado de lo que ha preparado su hermana, o sea, de una paloma asada a la llama crujiente y apetitosa, y le ruega a Jesús que coma diciendo, come esta carne porque te dará fuerzas, yo misma la he preparado. Juana lo que ha traído es vinagre rosado y explica, refresca mucho en estos primeros calores. Lo bebe también mi marido cuando se cansa durante las largas cabalgadas. Nosotros no tenemos nada, y presentan sus excusas así María Salomé y María Cleofás y Susana y Elisa, y a su vez Niké y Valeria. Tampoco nosotras, porque no sabíamos que debíamos venir. Me habéis dado todo vuestro corazón, y eso me es suficiente, y todavía me daréis más. Jesús come, pero sobre todo bebe el agua fresca que está melada, y que Marta le vierte de la tinaja porosa, y la fruta fresca, que son el alivio para el fatigado. Las discípulas no hablan mucho, lo miran mientras come, y en sus ojos hay amor y congoja, y de improviso Elisa se echa a llorar y se justifica diciendo, no sé, tengo el corazón cargado de tristeza. Todos lo tenemos, incluso Claudia en su palacio, le dice Valeria. Yo quisiera que fuera ya Pentecostés, susurra Salomé. Yo, sin embargo, quisiera detener esta hora el tiempo, dice María de Magdala. ¿Serías egoísta, María? Le responde Jesús. ¿Por qué, Rabuni? Porque querrías para ti sola la alegría de tu redención, y son millares y millones de seres los que esperan esta hora, o los que por esta hora van a ser redimidos. Es verdad, no pensaba en eso. Agacha la cabeza mordiéndose los labios para que no se vean las lágrimas de sus ojos y el temblor de sus labios, pero sigue siendo la fuerte luchadora y dice, si vienes mañana, podrás ponerte la túnica que me has encargado. Es una túnica fresca y limpia, y digna de la cena pascual. Sí vendré. ¿No tienes nada que decirme? ¿Están mudas y afligidas? ¿Ya no soy acaso Jesús? Sonríe con un gesto invitante a las mujeres. Pues claro que eres tú, pero tan grande en estos días que ya no sé verte como el infante que llevé en mis brazos, exclama María de Alfeo. Y yo, como el rabí sencillo que entraba en mi cocina buscando a Juan y Santiago, dice Salomé, yo siempre te he conocido así, rey del alma mía, proclama María de Magdala. Y Juana, mansa y dulce, yo también divino. Desde aquel sueño en que cuando agonizaba te me apareciste para llamarme a la vida. Todo nos has dado, Señor, todo. Suspira Elisa, que se ha calmado ya. Y todo ustedes me habéis dado. Demasiado poco, dicen todas. No termina el dar después de este momento. Terminará solamente cuando estén conmigo en mi reino, mis discípulas fieles. No se van a sentar a mi lado en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel,
pero sí cantarán el hosana junto con los ángeles, haciendo el coro del honor a mi madre. Y entonces, como ahora, el corazón de Cristo hallará su gozo contemplándolas. Yo soy joven, queda largo tiempo hasta que suba a tu reino. Dichosa Analía, dice Susana. Yo soy vieja, y estoy contenta de serlo, y espero que pronto llegue la muerte, dice Elisa. Yo tengo hijos, quisiera servir a estos siervos de Dios, suspira María Cleofás. No te olvides de nosotras, dice la Magdalena con ansia contenida, yo diría con un grito del alma, y es que a su voz, mantenida baja para no despertar a los que duermen, le vibra la fuerza más que un grito. Yo no me olvidaré de ustedes, vendré. Tú, Juana, sabes que puedo venir, aunque esté muy lejano, y las otras lo deben creer. Y les voy a dejar una cosa, un misterio que me tendrá a mí en ustedes y a ustedes en mí, hasta que estemos reunidos, yo y ustedes en el reino de Dios. Ahora márchense. Van a decir que les he dicho poco y que casi era inútil el hacerles venir para tan poco. Pero yo deseaba tener conmigo los corazones que me han amado sin sopesar nada. Por mí, por mí, Jesús, no por el futuro soñado Rey de Israel. Váyanse, una vez más, benditas sean. También las otras que no están aquí, pero que piensan en mí con amor. Ana, Mirta, Anastática, Noemí y Cíntica, Lejana, y Fotinai, y Aglaé, y Sara, Marcela, las hijas de Felipe, Miriam de Jairo, las vírgenes, las redimidas, las esposas, las madres, que a mí han venido y que han sido hermanas para mí, y madres mejores, ojo mucho mejores que los hombres, incluso que los mejores hombres, todas, todas, y yo les bendigo a todas. La gracia empieza ya a descender, la gracia y el perdón sobre la mujer, por esta bendición mía, márchense. Y se despide de ellas, pero retiene un momento a su madre. Antes de que anochezca, estaré en el palacio de Lázaro, y necesito verte todavía. Y vendrá Juan conmigo, pero deseo que estés solo tú, madre, y las otras Marías, Marta y Susana. Estoy muy cansado. Estaremos solo nosotras. Adiós, hijo. Y se besan y se separan. María se marcha lentamente y se vuelve antes de salir, y se vuelve antes de dejar el puentecito, y se vuelve más veces mientras puede ver a Jesús, y parece no poder alejarse de él. Y Jesús está de nuevo solo, y se levanta y sale, y va a llamar a Juan, que duerme boca abajo entre las flores como un niño, y le da la tinajilla del vinagre rosado que le ha traído Juana y le dice, al atardecer, vamos a donde mi madre, pero nosotros dos solos. Comprendo. ¿Han venido? Sí. He preferido no despertarlos. Has hecho bien, porque así tu alegría habrá sido mayor. Ellas saben amarte mejor que nosotros, dice Juan desconsolado. Ven conmigo. Y Juan lo sigue. ¿Qué te pasa? Le pregunta Jesús cuando de nuevo están en la penumbra verde de la pérgola, donde todavía hay restos de comida. Maestro, somos muy malos, todos. No hay obediencia en nosotros, y no hay deseo de estar contigo. Incluso Pedro y Simón se han marchado y no sé a dónde. Y Judas ha encontrado en esto la ocasión. Vaya el hecho para discutir. ¿Se ha marchado también Judas? No, señor, no se ha marchado. Dice que no lo necesita, que él no tiene cómplices en los manejos que hacemos para tratar de obtener la protección para ti. Pero si yo he ido a casa de Anás y si otros han ido a ver a los galileos que residen aquí, no ha sido con un mal fin. Y no creo que Simón de Jonás y Simón Celote sean hombres capaces de manejos rateros. No pienses en ello. Efectivamente, Judas no necesita ausentarse mientras que ustedes descansan. Él sabe cuándo y a dónde ir para cumplir todo lo que debe hacer. Y entonces, ¿por qué habla así? No es una cosa agradable delante de los discípulos, no lo es, pero es así. Tranquilízate, cordero mío. Ah, ¿yo cordero tuyo? Solo tú eres cordero. Sí, tú. Yo, cordero de Dios. Tú
Cordero de Dios. Oh, otra vez. Era en los primeros días de estar contigo, y tú me dijiste estas mismas palabras. Estábamos los dos solos, como ahora, entre el verdor de las plantas, como ahora, en la primavera. Y Juan está todo contento por este recuerdo que vuelve y susurra. Sigo siendo todavía, lo soy, el Cordero del Cordero de Dios. Y Jesús lo acaricia y le ofrece la parte de la paloma asada que ha quedado encima de la mesa en un folio de pergamino en que estaba envuelta, y luego le abre unos higos jugosos y se los ofrece, alegre de verlo comer. Jesús se ha sentado oblicuamente en un lado de la mesa y mira a Juan con una intensidad que éste le pregunta, ¿por qué me miras así? ¿Porque como como un glotón? No, porque eres como un niño. Oh, mi predilecto, cómo te quiero por tu corazón. Y Jesús se inclina a besar al apóstol en el rubio pelo y le dice, permanece así, siempre así, con ese corazón tuyo que no tiene ni orgullo ni rencores. Así, incluso durante los momentos de la hazaña desatada, no imites a los que pecan, niño. Juan se ha recuperado de su sinsabor y ahora dice, ah, pero no puedo creer que Simón y Pedro verdaderamente te equivocarías si los creyeras pecadores. Bebe, está buena y fresca esta bebida. La ha preparado Marta y ahora estás repuesto. Estoy seguro de que no habías terminado tu comida. Es verdad, me había venido el llanto, porque mientras sea el mundo el que se odie, se comprende, pero que uno de nosotros insinúe, no pienses más en eso. Yo y tú sabemos que Simón y el celote son dos hombres honestos, y es suficiente. Y por desgracia tú sabes que Judas es pecador, pero guarda silencio. Cuando pasen muchos lustros, y sea oportuno referir toda la grandeza de mi dolor, entonces dirás también lo que sufrí por las acciones de ese hombre y por las acciones de ese apóstol. Vamos, es hora de dejar este lugar para ir hacia el campo de los Galileos y... vamos a pasar también allí esta noche, ahí, y vamos a ir antes al Getsemaní. Judas quería saberlo. Dice que está cansado de estar al relente y con poco e incómodo descanso. Pronto terminará, pero no manifestaré a Judas mis intenciones. No estás obligado, eres tú el que debe guiarnos a nosotros, y no nosotros a ti. La traición queda tan lejos de Juan que ni siquiera comprende la razón de la prudencia por la que Jesús desde hace unos días no dice nunca lo que piensa hacer. Salen de los jardines, y todavía hace calor, y todavía hace sol, pero ya la brisa del atardecer templa el calor e impulsa alguna nubecilla en el cielo terso. Se encaminan hacia arriba, por Siloán, evitando los lugares de los leprosos a los que va Simón Celote, para llevarles a los pocos que quedan y que no han sabido creer en Jesús lo que ha sobrado de su comida. Matías, el ex pastor, se acerca a Jesús y pregunta, Señor y Maestro mío, he pensado mucho, junto con los compañeros, en tus palabras, hasta que nos ha vencido el cansancio y nos hemos dormido antes de poder resolver la pregunta que nos habíamos hecho. Ahora somos más ignorantes que antes. Si hemos comprendido bien los discursos de estos días, has predicho que muchas cosas cambiarán, aunque la ley permanezca inalterada, y que se deberá edificar un nuevo templo con nuevos profetas, sabios y escribas contra el que se presentará a la batalla y que no sucumbirá, mientras que éste, si yo no he entendido mal, parece destinado a sucumbir. Está destinado a sucumbir. Recuerda la profecía de Daniel. Está en Daniel 9, del 20 al 27. Pero nosotros, que somos pobres y pocos, ¿cómo podremos edificarlo de nuevo, si no sin el esfuerzo, pues los reyes lograron edificar este? ¿Dónde vamos a construirlo? Aquí no. Porque dices que este lugar va a quedarse desierto,
hasta que no te bendigan como a un enviado de Dios. Así es. En tu reino no, y estamos convencidos de que tu reino es espiritual. Y entonces, ¿cómo? ¿Dónde lo estableceremos? Ayer dijiste que el verdadero templo, ¿y no ese es el verdadero templo? Que el verdadero templo, cuando crean haberlo destruido, subirá triunfante a la verdadera Jerusalén. ¿Y dónde está la verdadera Jerusalén? Hay mucha confusión entre nosotros y además en nosotros. Así es. Destruyan si quieren los enemigos el verdadero templo, que yo en 3 días lo voy a alzar de nuevo. Y subiendo a donde el hombre no puede dañarlo, ya no conocerá insidias. Respecto al reino de Dios está en ustedes, y donde quiera que haya hombres que crean en mí, diseminado por ahora, sucediéndose sobre la tierra durante los siglos, y eterno luego, unido y perfecto en el cielo. En el reino de Dios será edificado el nuevo templo, o sea, donde hay espíritus que aceptan mi doctrina, la doctrina del reino de Dios, y que practican sus preceptos. ¿Cómo será edificado? Si ustedes son pobres y pocos, en verdad no va a hacer falta ni dinero ni poder para construir el edificio de la nueva morada de Dios, individual o colectiva. El reino de Dios está en ustedes y la unión de todos aquellos que tengan en sí el reino de Dios y de todos los que tengan a Dios en ellos. Dios, la gracia, Dios, la vida, Dios, la luz, Dios, la caridad constituirá el gran reino de Dios en la tierra, la nueva Jerusalén, que llegará a expandirse por todos los confines del mundo y que, completa y perfecta, sin imperfecciones ni sombras, vivirá eterna en el cielo. ¿Cómo van a edificar el templo y la ciudad? No van a ser ustedes, sino Dios, el que edificará estos lugares nuevos. Lo que van a tener que hacer será solamente darle la voluntad de ustedes a Dios, buena voluntad, y permanecer en mí, vivir mi doctrina, porque es buena voluntad, y estar unidos es la buena voluntad, unidos a mí, hasta formar un solo cuerpo, nutrido por una única savia, en cada una de sus partes individuales, más pequeñas o más grandes, un único edificio, sostenido por una única base y mantenido. Y ahí están entre los que duermen, y los llaman, y se despiertan. También Manahén, el cual, terminada su tarea, se excusa ante el maestro por no poder quedarse, y por no poder tampoco al día siguiente estar con él en el templo, porque tiene que quedarse en el palacio. Y diciendo esto, mira fijamente a Pedro y a Simón, que mientras han regresado, y Pedro hace entonces un gesto rápido con la cabeza como para decir, queda comprendido en su unión por una mística cohesión, pero dado que sin la ayuda del Padre, al cual les he enseñado a orar y al cual yo oraré por ustedes antes de morir, ustedes no podrían estar en la caridad, ni en la verdad, ni en la vida, o sea, en mí y conmigo, en Dios Padre y en Dios Amor, porque somos una única divinidad. Y por esto les digo que tengan a Dios en ustedes para poder ser el templo que no va a conocer el fin. Por ustedes mismos nunca podrían hacerlo. Si Dios no edifica, y no puede edificar donde no puede hacer morada, inútilmente los hombres dan en edificar y en reedificar. El templo nuevo que es mi iglesia surgirá solamente cuando el corazón de ustedes aloje a Dios, y Él, con ustedes que serán piedras vivas, edifique en ustedes su iglesia. Pero no dijiste que Simón de Jonás es la cabeza, la piedra sobre la cual se habrá de edificar tu iglesia, y no has dado a entender también que tú eres su piedra angular, entonces ¿quién es la cabeza? ¿Existe o no existe esta iglesia? Interrumpe Judas Iscariote. Yo soy la cabeza mística, Pedro es la cabeza visible, porque yo regreso al Padre dejándoles la vida, la luz, la gracia por mi palabra, mis padecimientos por el Paráclito, que será amigo de los que me fueron fieles. Yo soy una única cosa con mi iglesia, mi cuerpo espiritual, del que yo soy la cabeza.
La cabeza contiene el cerebro o la mente, y la mente es la sede del saber. El cerebro es el que dirige los movimientos de los miembros con sus órdenes inmateriales, que son más válidos para poner en movimiento a los miembros que cualquier otro estímulo. Observen un muerto en el cual está muerto el cerebro. ¿Tiene acaso ya movimiento en sus miembros? Observen a uno completamente subnormal. ¿No está acaso inerte hasta el punto de no saber tener los rudimentarios movimientos instintivos que el animal más interior o el gusano, que al pasar aplastamos, tiene? Observen a uno en que la parálisis haya quebrado el contacto de los miembros, uno o más, con el cerebro. ¿Acaso tiene movimientos en aquellas partes que ya no tienen vínculo vital con la cabeza? Pero si la mente dirige con sus inmateriales órdenes, ¿son entonces los otros órganos, los ojos, los oídos, la lengua, la nariz, la piel, los que comunican las sensaciones a la mente, y son las otras partes del cuerpo las que ejecutan y hacen ejecutar aquello que la mente, advertida por los órganos materiales y visibles, ellos, invisible el intelecto, ordena? ¿Podría yo, sin decirles nada, siéntense, obtener que se sentaran en esa ladera? Aunque yo lo pensara y quisiera que se sentaran, ustedes no lo sabrían hasta que yo no tradujera mi pensamiento en palabras. Y estas las digo usando la lengua y los labios. Podría yo mismo sentarme, si lo pensara por el simple hecho de que siento el cansancio de las piernas, si éstas se negaran a doblarse y así sentarme yo. La mente tiene la necesidad de los órganos y los miembros para cumplir y hacer cumplir las operaciones que el pensamiento piensa. De la misma manera en que el cuerpo espiritual, que es mi iglesia, yo seré el intelecto, o sea, la cabeza, sede del intelecto. Pedro y sus colaboradores serán los que observen las reacciones y perciban las sensaciones y las transmitan a la mente para que ella ilumine y ordene lo que debe hacerse para el bien de todo el cuerpo. Y luego, iluminados y dirigidos por mi orden, hablen y guíen a las otras partes del cuerpo. La mano que rechaza el objeto que puede herir el cuerpo o aleja aquello que corrompido puede corromper. El pie que salva el obstáculo sin chocarse y caer y herirse. Han recibido orden de hacerlo de la parte que dirige el niño y también el hombre que se han salvado de un peligro o que por un consejo recibido o por una palabra dicha obtienen un beneficio de cualquier especie, ya sea instrucción, negocios, buen negocio, matrimonio bueno, buena alianza. Es por ese consejo y esa palabra por lo que o no sufren un daño o ganan un bien. Pues lo mismo va a suceder en mi iglesia. La cabeza y los que son cabeza y guiados por el divino pensamiento, e iluminados por la divina luz, e instruidos por la eterna palabra, darán las órdenes y los consejos, y los miembros lo harán, recibiendo espiritual salud y espiritual beneficio. Mi iglesia ya existe, porque ya posee su cabeza sobrenatural y su cabeza divina, y tiene sus miembros, los discípulos. Pequeña todavía, semilla que se está formando perfecta solo en la cabeza que la dirige, imperfecta en el resto, que necesita el toque de Dios para ser perfecta y tiempo para crecer. Pero en verdad les digo que ya existe, y que es santa por aquel que constituye su cabeza y por la buena voluntad de los justos que la componen, santa e invencible, porque contra ella va a arremeter una y mil veces y con mil formas de batalla el infierno, compuesto de demonios y de hombres que son demonios. Pero estos no van a prevalecer, y el edificio será indestructible. Pero el edificio no está hecho de una sola piedra. Observen el templo ahí, grande, hermoso, bajo el sol que declina. ¿Acaso está hecho de una sola piedra? Es un complejo de piedras que forman un único armónico todo. Se dice, el templo, esto es una unidad. Pero esta unidad está hecha de las muchas piedras que la han constituido y formado. Inútil habría sido echar los cimientos si estos no hubieran debido luego sujetar paredes y techo, si sobre ellos no hubiera que haber debido levantar las paredes. E imposible habría sido levantar las paredes y sostener el techo si antes no se hubieran hecho los cimientos fuertes, proporcionados a una mole tan grande. Así, con esta dependencia de las distintas partes, una de la otra, surgirá el templo nuevo,
Durante el transcurso de los siglos lo van a edificar sobre la base de los cimientos que yo le he dado, perfectos para su gran mole. Lo van a edificar con la dirección de Dios, con la bondad de las cosas usadas para construirlo, espíritus en que Dios inhabita. Dios en el corazón de ustedes para hacer de él la piedra pulida y sin fisuras para el templo nuevo, su reino establecido con sus leyes en los espíritus de ustedes, si no, serían ladrillos mal cocidos y madera carcomida, piedras toscas y quebradizas y no resistentes, y que el constructor, si es juicioso, rechaza, o que fallan o ceden, provocando la caída de una parte. Si el constructor o los constructores puestos por el Padre para dirigir la construcción del templo son constructores ídolos que se pavonean en la propia gloria sin velar y trabajar por la construcción que se lleva a cabo, y los materiales usados para hacerla son constructores ídolos, tutores ídolos, guardianes ídolos, ladrones, ladrones de la confianza de Dios, de la estima de los hombres, ladrones orgullosos que se complacen en el modo de obtener la ganancia y de tener un voluminoso montón de materiales, y no observan si estos son buenos o de mala calidad. Eso es causa de destrucción. Ustedes, nuevos sacerdotes y escribas del nuevo templo, escuchen. Ay de ustedes y de quienes después de ustedes se hagan ídolo, y no velen y vigilen en el orden a sí mismo y a los demás, los fieles, para observar y probar la calidad de las piedras y de la madera, sin fiarse de las apariencias, y así causan destrucción, dejando que los materiales de mala calidad o incluso negativos se dejen usar para el templo, escandalizando y provocando destrucción. Ay de ustedes, si dejan que se creen hendiduras y que se construyan las paredes inseguras y torcidas que pueden fácilmente derrumbarse al no estar equilibradas sobre las bases sólidas y perfectas. El desastre no vendría de Dios, fundador de la iglesia, sino de ustedes, y serían responsables ante el Señor y ante los hombres. Diligencia, observación, discernimiento, prudencia, la piedra o el ladrillo o la viga débiles, que en una pared maestra comportarían derrumbamientos, pueden servir para partes de menor importancia y servir bien. Así deben saber elegir, con caridad para no provocar el desagrado de las partes débiles, con firmeza para no provocar el desagrado de Dios ni la ruina de su edificio. Y si se dan cuenta de que una piedra ya puesta para soporte de un ángulo maestro no es buena o no está equilibrada, sean valientes y audaces y sepan quitarla de ese lugar. Mortifíquenla, escuádrenla con el cincel de un santo celo. Si grita de dolor, no importa, porque los bendecirá por siempre, porque la habrán salvado. Cámbienla de lugar y pónganla a desarrollar otra tarea, y no tengan miedo ni siquiera de prescindir totalmente de ella si ven que esto es causa de escándalo y destrucción, y es rebelde al trabajo de ustedes, porque es mejor pocas piedras que mucho lastre. No tengan prisa, porque Dios no tiene nunca prisa, sino que lo que crea es eterno, porque está bien sopesado antes de llevarlo a cabo. Si no es eterno, dura tanto cuanto los siglos todos. Observen el universo. Desde hace siglos, desde hace millares de siglos, es como Dios lo hizo, con sucesivos actos. Imiten al Señor, sean perfectos como el Padre de ustedes. Tengan su ley en ustedes, su reino en ustedes, y no fracasarán. Pero si ustedes no fueran así, se derrumbaría el edificio y vano habría sido el esfuerzo de ustedes para levantarlo. Se vendría abajo de forma que quedaría solamente de él la piedra angular y los cimientos. Lo mismo que le sucederá a ese edificio. Yo en verdad les digo que les sucederá eso, y lo mismo les sucederá al de ustedes, si ustedes meten en él lo que hay en éste, las partes enfermas de orgullo, de ambición, de pecado, de lujuria. De la misma forma que por un soplo del viento se ha deshecho ese dosel de nubes que parecía posado tan sugestivamente bello en la cima de aquel monte, así se vendrán abajo con un soplo de viento de castigo sobrenatural y humano los edificios que de santo no tengan más que el nombre. Jesús calla pensativo. Cuando toma de nuevo la palabra es para ordenar. Sentémonos aquí a descansar un poco.
y se sientan en una ladera del monte de los olivos, teniendo enfrente el templo, al que besa el sol poniente. Jesús mira fijamente ese lugar con tristeza y los otros con orgullo por su belleza, pero es un orgullo velado por la pena que han originado las palabras del Maestro. ¿Y si realmente esa belleza hubiera de desaparecer? Pedro y Juan hablan entre sí y luego susurran algo a Santiago de Alfeo que está a su lado, y estos asienten con la cabeza. Entonces Pedro se dirige al maestro y le dice, ven aparte y explícanos cuándo se cumplirá tu profecía sobre la destrucción del templo. Daniel habla de ello. Lo que pasa es que si fuera como él dice y como tú dices, pocas horas tendría ya de vida el templo, pero no vemos ni ejércitos ni preparativos de guerra. ¿Cómo sucederá entonces esto? ¿Cuál será la señal? Tú has venido, dices que estás para marcharte, y sin embargo, se sabe que esto se cumplirá estando tú entre los hombres. ¿Es que vas a volver? ¿Cuándo este regreso tuyo? Explícanoslo, para que podamos saberlo. Para eso no hace falta ir aparte, ¿ves? Aquí están los discípulos más fieles, los que a los 12 les van a servir de gran ayuda. Pueden oír las palabras que les digo a ustedes. Acérquense todos, grita al final, para poder reunirlos a todos. Los discípulos, que estaban diseminados por la ladera, se acercan y forman un grupo compacto y ceñido en torno al grupo principal formado por Jesús y los apóstoles, y escuchan. Estén atentos a que nadie los seduzca en el futuro y les diga yo soy el Cristo, y no habrá otros Cristos, y por tanto, cuando muchos vengan a decirles yo soy el Cristo, y seduzcan a muchos, no les crean en esas palabras, aunque vinieran acompañadas de prodigios. Satanás, que es padre de la mentira y protector de los embusteros, ayuda a sus siervos y a sus secuaces con falsos prodigios, que, de todas formas, pueden ser identificados como no buenos, porque siempre están acompañados de miedo, turbación y mentira. Ustedes conocen los prodigios de Dios porque dan santa paz, alegría, salud, fe, conducen a los deseos y a las obras santas. Nosotros no. Por tanto, reflexionen sobre la forma y las consecuencias de los prodigios que van a poder ver en el futuro, obrados por los falsos cristos, y por todos aquellos que se vistan con el manto de salvadores de los pueblos, cuando en realidad serán las fieras que causarán la destrucción de estos. Van a oír y van a ver también hablar de guerras y rumores de guerras, y les dirán, son las señales del final, pero no se turben, porque no será el final. Todo esto debe suceder antes del final, pero todavía no será el fin. Se levantará el pueblo contra el pueblo, el reino contra el reino, la nación contra la nación, el continente contra el continente, y después habrá pestilencias, carestías, terremotos en muchos lugares, pero esto será solo el principio de los dolores. Entonces los van a arrojar a la tribulación y los van a matar, y los van a acusar de ser los culpables de su sufrimiento, y con la esperanza de que persiguiendo y destruyendo a mis siervos se va a acabar su sufrimiento. Los hombres siempre acusan a los inocentes de ser la causa del mal que ellos, pecadores, se crean. Acusan al mismo Dios, perfecta inocencia y bondad suprema, de ser la causa de su sufrimiento. Y lo mismo van a hacer con ustedes y van a ser odiados por causa de mi nombre. Es Satanás quien los asusa, y muchos se van a escandalizar y se traicionarán y se van a odiar recíprocamente. Es también Satanás quien los asusa, y surgirán falsos profetas que van a inducir a muchos al error, y también será Satanás el autor de tanto mal. Por el progreso de la iniquidad en muchos va a enfriarse la caridad, pero el que persevere hasta el final se salvará. Y antes es necesario que este Evangelio del reino de Dios sea predicado en todo el mundo y sea testimonio para todas las naciones. Entonces vendrá el final. Regreso de Israel, que acogerá a Cristo, y predicación de mi doctrina en todo el mundo. Y luego otra señal, una señal para el final del templo y el fin del mundo. Cuando ustedes vean la abominación de la desolación predicha por Daniel, el que me escucha entienda bien, y quien lea al profeta sepa leer entre las palabras. Entonces, el que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la terraza, no baje a tomar lo que tiene en su casa.
Y el que esté en su campo no regrese a casa a tomar el manto, sino que antes bien huya, sin volverse para atrás, y no vaya a sucederle que ya no pueda huir y que ni siquiera se vuelva a mirar mientras huye, para no conservar en el corazón el horrendo espectáculo, y no vaya a enloquecer por causa de ello. Ay de las que en ese tiempo estén encintas, y de las que amamanten en aquellos días. Ay, si la fuga se debiera hacer en sábado, ¿no sería suficiente la fuga para salvarse sin pecar? Rueguen pues para que esto no suceda ni en invierno ni en sábado, porque la tribulación de esos momentos será tan grande como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá nunca como ella, porque será el final. Si no fueran abreviados esos días en consideración de los elegidos, ninguno se salvaría, porque los hombres, Satanás, se aliarían con el infierno para atormentar a los hombres, y también entonces para corromper y apartar del camino recto a aquellos que permanezcan fieles al Señor. Y surgirán quienes digan, el Cristo está ahí, el Cristo está aquí, o está en aquel lugar, y ahí lo tienen. Pues todo esto no lo crean, y que ninguno crea, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán prodigios y portentos capaces de inducir al error, si esto fuera posible, hasta a los propios elegidos, y expresarán doctrinas aparentemente tan consoladoras y buenas que podrían seducir incluso a los mejores, si con ellos no estuviera el Espíritu de Dios, que los iluminará acerca de la verdad y el origen satánico de tales prodigios y de tales doctrinas. Pero yo les digo, yo les predico esto para que puedan obrar en consecuencia, pero no teman caer. Si están en el Señor no van a ser arrastrados a la tentación y a la destrucción. Recuerden lo que les digo y lo que les dije. Les he dado el poder de andar sobre las serpientes y los escorpiones, y de todo el poder del enemigo nada les causará daño, porque todo estará sujeto a ustedes. Pero también les recuerdo que para obtener esto deben tener a Dios en ustedes, y deben alegrarse no porque dominan las potencias del mal y los venenos, sino porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo. Permanezcan en el Señor y en su verdad, porque yo soy la verdad y enseño la verdad. Por tanto, les repito una vez más, digan lo que les digan acerca de mí, no lo crean. Yo he dicho solo la verdad, y yo se los digo, solo que Cristo vendrá, pero cuando llegue el fin. Por tanto, si les dicen, está en el desierto, no vayan. Si les dicen, está en aquella casa, no hagan caso, porque el Hijo del Hombre, en su segunda venida, será semejante al relámpago que sale del levante y que zigzaguea hasta el poniente en menos tiempo de lo que se parpadea, y cruzará el gran cuerpo, y con esto quiero decir la tierra, el mundo. Y esto lo anota María Valtorta en una copia mecanografiada. Esto será súbitamente, transformado en cadáver, seguido de sus refulgentes ángeles, y así juzgará. Y donde esté el cuerpo, se reunirán las águilas inmediatamente después, pasada la tribulación de esos días últimos, de que ya les he hablado, y hablo del final de los tiempos y del mundo, y de la resurrección de los huesos, que son cosas de que hablan los profetas, y esto está en Ezequiel 37 del 1 al 14. Se va a oscurecer el sol, y la luna dejará de dar luz, y las estrellas del cielo van a caer como los granos de un racimo demasiado maduro, sacudido por un viento tempestuoso, y las potencias de los cielos temblarán. Entonces, en el firmamento obscurecido, aparecerá refulgente el signo del Hijo del Hombre. Entonces llorarán todas las naciones de la tierra, y los hombres verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él dará órdenes a sus ángeles para que cosechen y vendimien, y para que separen la cizaña y el trigo, y que echen las uvas en el lagar, porque habrá llegado el tiempo de la gran recolección de la semilla de Adán, y ya no habrá necesidad de guardar ni racimo ni semilla, porque para nunca más habrá perpetuación de la especie humana en la tierra muerta. Y
mandará a sus ángeles que con gran sonido de trompetas reúnan a los elegidos desde los cuatro vientos, desde una extremidad a la otra de los cielos, para que se pongan al lado del juez divino y juzgar con él a los últimos vivos y a los resucitados. Aprendan de la higuera la parábola. Cuando vean que sus ramas se ponen tiernas y que ya las hojas, sepan que el verano está cercano. Pues de la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que Cristo está para llegar, y en verdad les digo que no pasará esta generación que no me ha querido sin que todo esto suceda. Mi palabra no cae, y lo que digo se cumplirá. El corazón y el pensamiento de los hombres pueden cambiar, pero eso no cambia mi palabra. El cielo y la tierra sí pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Y por lo que respecta al día y a la hora precisa, nadie lo conoce, ni siquiera los ángeles del Señor, sino solamente el Padre del cielo. En la venida del Hijo del Hombre sucederá como en los tiempos de Noé. En los días que precedieron el diluvio, los hombres comían y bebían y se casaban y establecían sus moradas sin preocuparse de las señales. Esto está en el Génesis 6, del 13 al 22. Hasta el día en que Noé entró en el arca y se abrieron las cataratas de los cielos y el diluvio sumergió a todos los seres vivos y a todas las cosas. Pues lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Dos hombres van a estar juntos en el campo, uno va a ser tomado y el otro dejado. Dos mujeres van a estar ocupadas en mover la rueda del molino, y una será tomada y la otra dejada. Por los enemigos de la patria, y más aún por los ángeles, que separarán de la cizaña la buena semilla, y no tendrán tiempo de prepararse para el juicio del Cristo. Velen pues, porque ustedes no saben a qué hora va a venir su Señor, y piensen en esto. Si el jefe de la familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, vigilaría y no dejaría de predar su casa. Así pues, velen y oren, estando siempre preparados a la venida, sin que los corazones de ustedes caigan en un torpor por toda la suerte de abusos y las intemperancias, y por los espíritus de ustedes, que éstos no se distraigan y que no se hagan insensibles para las cosas del cielo, por las excesivas atenciones a las cosas de la tierra, y que no les sorprenda de improviso el lazo de la muerte, estando ustedes impreparados, porque recuérdenlo, todos deben morir. Todos los hombres que han nacido deben morir. Y esta muerte y el subsiguiente juicio son una venida individual de Cristo que se verá repetida universalmente cuando venga solemnemente el Hijo del Hombre. ¿Cuál será la ventura de aquel siervo fiel y prudente encargado por su señor de distribuir el alimento a los domésticos en su ausencia? Dichosa ventura tendrá si su señor, al volver del improviso, lo encuentra haciendo con diligencia y justicia y amor lo que debe. Yo en verdad les digo que le dirá: ven, siervo bueno y fiel, porque has merecido mi premio. Ten, administra todos mis bienes. Pero si parecía bueno y fiel, pero no lo era, y en su interior era malo, como hacia afuera era también hipócrita, y una vez que hubo partido su señor, dijo en su corazón: mi señor va a tardar en volver, así que dediquémonos a la buena vida. Y así empezó a golpear y a maltratar a sus compañeros de servicio, y a sacar ganancia en el prejuicio de la comida de estos y de todas las otras cosas para tener más dinero, para poder consumir con los crapulosos y los borrachos. Entonces, ¿qué sucederá? Sucederá que el Señor volverá de improviso, y cuando el siervo no crea que el Señor está cerca, y así el siervo será descubierto, y será descubierto también su obrar injusto, y le serán arrebatados puestos y dinero, y así será arrojado a donde la justicia exige, y allí se quedará. Y lo mismo respecto al pecador impenitente que no piensa en que la muerte puede estar cercana y cercano su juicio, y goza y abusa diciendo: más adelante me arrepentiré. Yo en verdad les digo que no va a tener el tiempo de hacerlo, y va a ser condenado a estar eternamente en el lugar del tremendo horror, donde solo hay blasfemia y llanto y tortura, y saldrá de él solo para el juicio final, cuando se va a revestir de la carne resucitada para presentarse completo al último juicio,
como completo pecó en el tiempo de la vida terrena, y con cuerpo y alma se va a presentar ante el juez Jesús, a quien no le quiso por Salvador. Todos allí reunidos ante el Hijo del Hombre, una multitud infinita de cuerpos restituidos por la tierra y por el mar, y recompuestos tras haber sido cenizas durante muchísimo tiempo, y los espíritus en los cuerpos. A cada carne, ya de nuevo en los esqueletos, le va a corresponder su propio espíritu, el que en su tiempo la animó, y estarán en pie ante el Hijo del Hombre, espléndido en su majestad divina, sentado en el trono de su gloria, sostenido por sus ángeles. Y él separará unos hombres de los otros, poniendo en una parte a los buenos y en la otra a los malos, como un pastor separa las ovejas y los cabritos, y pondrá sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, y dirá con dulce voz y benigno aspecto a aquellos que pacíficos y hermosos, con la belleza y la belleza gloriosa de su cuerpo santo y esplendoroso, lo mirarán con todo el amor de su corazón. Les va a decir: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el origen del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve peregrino y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, prisionero y vinieron a consolarme. Y los justos le preguntarán: ¿pero cuándo, Señor, te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y prisionero y fuimos a visitarte? Y el Rey de los Reyes les dirá: en verdad les digo que cuando esto hicieron, y hicieron todas estas cosas con uno de estos que son más pequeños y que son mis hermanos, conmigo lo hicieron. Luego se volverá hacia los que están a su izquierda y les dirá con un rostro severo, y sus miradas van a ser como saetas fulminadoras para los réprobos, y en su voz va a resonar como un trueno la ira de Dios. Fuera de aquí, lejos de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el furor de Dios para el demonio y los ángeles tenebrosos, y para los que de ellos han escuchado las voces de la libidine, triple y obscena. Yo tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, fui peregrino y me rechazaron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron, porque ustedes tenían una sola ley, el placer de ustedes, el placer de su yo. Y ellos le dirán: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, peregrino, enfermo o prisionero? ¿En verdad no te conocimos? ¿No vivíamos cuando estabas en la tierra? Y él les responderá: es verdad, ustedes no me conocieron, porque no vivían cuando yo estaba en la tierra, pero conocieron mi palabra y tuvieron a pobres entre ustedes, a hambrientos, a sedientos, a desnudos, a enfermos, a prisioneros. ¿Por qué no les hicieron a ellos lo que quizás me hubieran hecho a mí? Porque ciertamente no se puede decir que los que me tuvieron fueran misericordiosos con el Hijo del Hombre. No saben que en mis hermanos estoy yo, y que donde haya uno de ellos que sufra, ahí estoy yo, y que lo que no hicieron con uno de estos hermanos menores míos, también me lo negaron a mí, que soy primogénito de los hombres. Por esto vayan y ardan en el egoísmo de ustedes, vayan, y que los envuelvan las tinieblas y el hielo, porque tinieblas y hielo ustedes fueron, a pesar de saber dónde estaban la luz y el fuego del amor. Y éstos irán al eterno suplicio, mientras que los justos entrarán en la vida eterna. Estas son las cosas futuras. Ahora se pueden marchar y no se separen. Yo voy con Juan y estaré con ustedes a la mitad de la primera vigilia para la cena y para ir luego a nuestros momentos de instrucción. También esta noche, todas las noches vamos a hacer eso. Yo estoy todo dolorido de la humedad. ¿No sería mejor entrar ya en alguna casa que nos dé alojamiento? Siempre en las tiendas, siempre de vela por las noches, frescas y húmedas. Se queja Judas.
es la última noche. Mañana será distinto. Ah, creía que querías ir al Getsemaní todas las noches, pero si es la última, no he dicho eso. Judas, he dicho que será la última noche que tendremos que pasar en el campo de los Galileos todos juntos. Mañana prepararemos la Pascua y comeremos el cordero, y luego iré yo solo a orar al Getsemaní, y ustedes van a poder hacer lo que quieran. Nosotros vamos contigo, Señor. Pero, ¿cuándo tenemos que dejarte? Le dice Pedro. Tú calla, que no eres inocente. Tú y el celote no hacen más que revolotear de un lado para otro en cuanto el maestro no los ve. Yo no los pierdo de vista, en el templo, durante el día, en las tiendas, arriba, dice Judas Iscariote, contento de denunciar. Basta. Si lo hacen, hacen bien. De todas formas, no me dejen solo, se los ruego. Señor, créenos que no hacemos nada malo. Dios conoce nuestras acciones y su mirada no se aparta disgustada de ellas, dice el celote. Lo sé, pero es inútil. Y lo que es inútil puede siempre ser dañino. Estén lo más posible unidos. Y luego se vuelve a Mateo. Tú, mi buen cronista, les referirás a estos la parábola de las 10 vírgenes sensatas y de las 10 necias, y la del amo que da talentos a sus 3 servidores para que los hagan producir, y 2 ganan el doble, y el holgazán lo entierra. ¿La recuerdas? Sí, señor mío, con exactitud. Entonces, nárraselas a estos. No todos las conocen, y también los que las saben las escucharán de nuevo con gusto. Ocúpense así, diciendo sabias palabras, el tiempo así hasta mi regreso. Velen, velen, y tengan despierto su espíritu. Esas parábolas son también apropiadas para lo que acabo de decirles. Adiós, y que la paz esté con ustedes. Toma de la mano a Juan y se aleja con él hacia la ciudad. Los demás se encaminan hacia el campo Galileo.